Estamos acostumbrados a recibir una teoría que después llevarla a la práctica es muy difícil porque cada centro es distinto. En mi caso, el centro en el que estoy trabajando es una escuela súper grande porque tenemos desde infantil hasta segundo de bachillerato, 2 líneas, 30 alumnos por clase y el profesorado es muy distinto entre ellos, ¿no? Y yo, aunque tenga esa motivación de cambiar las cosas o hacerlas diferentes, intentar mejorar un poco, pues te sientes a veces un poco solo y estás harto de leer y de no poder aplicar. Y desde que he empezado el posgrado, la verdad que nos están dando un montón de herramientas, un montón de ejemplos que podemos llevar directamente a la práctica. De hecho, nosotros hacemos teoría, pero la práctica ya es hacerlo nosotros mismos en nuestro centro, mirar cómo ha ido, evaluar mucho lo que estamos haciendo sin que nada esté bien y nada esté mal del todo, ¿no? Simplemente probar y ver cómo nos sentimos y qué tendríamos que hacer para mejorar la situación de nuestro colegio. Y ahora que estamos aquí en Mondragón, ha sido súper guay porque ver en directo cosas que nos han dicho en la teoría, que nosotros hemos probado, pero como aquí ya se lleva a cabo. En mi caso, que hemos visitado la escuela de Arismendi y que ha coincidido que yo soy tutora de primero de la ESO y nos han enseñado primero de la ESO, trabajar por proyectos de esta manera me ha parecido fascinante. La verdad que yo me hubiese quedado más tiempo para saber un poquito más cómo lo hacen, qué herramientas usan y al menos hemos podido crear una conexión, ¿no? También para después poder volver a contactar y a ver si podemos hacer algo más grande, ¿no? De vínculo entre escuelas y tal. La verdad que ha sido súper enriquecedor por eso, porque me llevo no solo la teoría del posgrado en sí y haber probado, sino cosas que realmente están funcionando, nos han dicho los pros, los contras y verlo que la innovación es cosa de todos, que no es solo de nuestros centros y esa es la idea, ¿no? Que al final el mundo educativo es para mejorar el futuro de la sociedad, ¿no? de los niños en este caso, que después les espera un futuro incierto. Y poder recoger herramientas y ver cómo se hace, la verdad que a mí me ha encantado.